¿Listo? Dios le bendiga en este hermoso día. Que el Señor Jesucristo siga bendiciendo su casa, su familia, su hogar. Y que en este momento usted siga cada día aumentando su fe. Que los tiempos, que las circunstancias que en estos tiempos de crisis estamos viviendo mundialmente no opaquen su diario vivir. Que cada día usted se despierte con un nuevo brillo y que siempre se despierte con esas ganas de vivir y seguir avanzando, progresando y fortaleciendo siempre a su familia. En este momento, Impactos de Dios a las Familias, este programa de Toulouse Radio, traemos un programa específicamente siempre con objetivos de hablarle un consejo que le edifique. Y en este momento vamos a estar basándonos en este tema titulado Kairos, tiempo perfecto de Dios. Me gustaría en este momento resaltar un pasaje bíblico en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, una escena realmente que a mí en lo particular y a mí en lo personal siempre se me ha hecho una escena que ha dejado una huella fuertemente en mi corazón. Así que yo te invito, si tú tienes un conocido, una persona o alguien que piensa que hay imposible en su vida, que la dificultad que está viviendo realmente se va a quedar ahí y jamás va a poder vencer y jamás va a poder prevalecer, yo te invito que tú le compartas este programa. Vamos a estar visualizando la vida de un joven que realmente vamos a estar viendo un cuadro, un retrato de su escena. Realmente es un momento de analizar y pensar que para Dios no hay nada imposible. Por eso en esta tarde decidí hablar el tiempo perfecto de Dios, porque en ese momento, cuando más necesitaba el joven algo que le vivificara y que le diera una luz, llega en el momento exacto, en el momento preciso, adecuadamente, no antes ni después. Jesús llega a las vidas no antes ni después. Jesús llega en el momento indicado que nosotros muchas veces pensamos que nadie está con nosotros, pero Jesús está con nosotros. Y en este momento te voy a manifestar 3 puntos esenciales que Jesús reveló en la vida de este joven, trayéndolo de tinieblas a luz, sacándolo de un momento de agonizante y metiéndolo a un mundo totalmente de gozo y de plenitud. ¿Qué te parece si hacemos una oración antes de iniciar en esta hermosa palabra, deseando que el Señor Jesucristo colme tu familia? Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, yo intercedo por cada oyente, por cada persona que en este momento nos está sintonizando. Que tu presencia maravillosa, que tu palabra caiga, Señor, absolutamente en esa tierra, en ese corazón, Señor, que necesita que trabaje, Señor, que necesita germinar y pueda tener frutos totalmente de bendición y de victoria. Te damos toda la gloria y la honra, Jesús, en tu nombre maravilloso. En este capítulo 5 encontramos donde un joven vivía principalmente en un panteón, en los sepulcros. Encontramos una condición de un joven, lamentablemente, donde todos deseamos tener un lugar donde nacer, pero un lugar a la misma vez donde estar habitando. Y todos deseamos un castillo, todos deseamos lo más lujoso, o lo más limpio, o lo más adecuado. No necesariamente tiene que ser lujoso, puede ser de igual manera feliz, puede ser de igual manera humilde, pero a su vez en un lugar realmente de honra. Este joven no vivía en un lugar de honra, este joven vivía en el sepulcro, un lugar donde era desechado, apartado. Incluso nosotros no queremos, nadie desea construir un hogar dentro de los sepulcros. Nadie desea vivir, nadie desea mucho menos estar en la oscuridad de noche en esos lugares. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son lugares de espanto, son lugares de miedo, son lugares donde nadie desea estar.
a los alrededor de los panteones hoy en día mucha gente construye sus hogares a cierta distancia, pero nadie desea vivir y estar en los sepulcros. En este pasaje bíblico encontramos en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Él tenía su morada en los sepulcros. Vivía ahí, era su ciudad, era su localidad. Y aparte de que este joven vivía ahí, nos continúa diciendo su palabra, y nadie podía atarle, era su morada en los sepulcros, y nadie le podía atar ni con grilletes, aquí ni con cadenas, y cadenas de las más gruesas, de las más anchas, y dice que todo lo hacía pedazos. Aparte de que este joven del que yo te estoy hablando vivía en ese lugar oscuro, en ese lugar donde no había vida, donde no había luz. Aparte de eso, vivía encadenado, prisionado. Tal vez este joven no comía. Este joven tenía un aspecto físico de miedo, de terror por su vida que este hombre tenía. Nadie le daba luz. Nadie, absolutamente nadie le extendía su mano. Nadie le quería ayudar porque la gente le tenía miedo a acercarse. La gente no quería ver ni siquiera. Era un mal prototipo para la ciudad. Era un mal prototipo para tener una familia. Este joven que vivía en el panteón, nadie quería tener una familia. Y si este hombre tuvo familia, yo pienso que muchos se avergonzaban de que él hubiese sido parte de la familia. Como ciudadano, como ciudad, como nación, era una mala presentación, era una mala imagen, porque este hombre vivía en los panteones, vivía en ese sepulcro, y aparte era violento, porque dentro de él tenía un espíritu inmundo, y dice su palabra que este hombre continuamente se pegaba, en el 5, se pegaba hiriéndose en la cabeza, día y noche. Ahí en el 5, día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras en la cabeza. Cuando vio pues a Jesús de lejos, pero yo en este momento que quiero resaltar que analices un momento. La vida de este joven era una vida que realmente no era envidiable para nadie. Nadie deseaba tener la vida de él, nadie. El estilo de vida que él tenía aparentemente no tenía luz y no tenía salida, no tenía esperanza. Tal vez muchos habían intentado, religiosos, tal vez muchos psicólogos o las mismas autoridades ya habían intentado algo hacer con él, pero nadie podía atarle, nadie podía sujetarle, nadie podía someterlo. Pero dentro de su corazón, como todo ser humano, tenía un corazón y tenía sentimientos, y sus sentimientos absolutamente deseaban salir de esa condición. Nadie es feliz teniendo esa condición. Nadie es feliz viviendo y teniendo ese estilo de vida. Nadie. Como en estos tiempos hay muchas personas que piensan que nadie les puede ayudar. Muchas condiciones podemos visualizarlo, o tú puedes mirar a un adicto, a un encadenado, a un poseído, o simplemente a alguien que tiene una imposibilidad en su vida, que piensa que nadie le puede ayudar, piensa que nadie le puede traer la solución. Pero en este momento te vengo a hablar de 3 soluciones y 3 formas que Jesús llega y se manifiesta en la vida de este hombre. Cosas que se pueden manifestar en ti. Principalmente encontramos que Jesucristo, Jesús visita al muchacho. Vinieron al otro lado del mar en el 1, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, enseguida vino Jesús. Me encanta esta palabra porque en ese momento Jesús se baja de la barca, entienda, subráyelo en su escritura. Siempre que Jesús
sale, siempre que Jesús baja de una barca y siempre que Jesús llegaba a un lugar, Jesús tenía un propósito específico. Jesús tenía un plan espectacular. Siempre que Jesús bajaba de la barca, visitaba un hogar, estaba a un lado del enfermo, siempre sucedía algo maravilloso. La visita de Jesús absolutamente trajo un milagro, y la visita de Jesús trajo la libertad al muchacho. La visita de Jesús era una visita, no era la visita del gobierno, no era la visita de un sacerdote, era la misma visita del hacedor de maravillas, era la visita de Dios. Por eso me encanta este pasaje bíblico, porque este joven aparentemente nadie le podía ayudar. Este joven estaba atado, no tenía vida, no tenía luz, estaba en los sepulcros, deseaba morir. Yo pienso que deseaba, escúcheme bien, ese joven deseaba abrir el sepulcro y tomar el lugar de una de las personas que están muertas, porque este hombre se sentía muerto, este hombre estaba muerto. Y como hay muchas personas que en estos tiempos se sienten muertos, se sienten sin vida, se sienten que nadie les puede ayudar, se sienten que nadie los quiere, que todos son aborrecidos por los problemas que viven, y el diablo, la mentalidad negativa, empieza a operar en el corazón de los hombres diciendo: no sirves y no vas a cambiar. Este joven le visitó a alguien espectacular. Este joven tuvo una visita de parte de Dios. Qué tremendo y qué espectacular y qué maravilloso. Llega nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento que le visita, quiere decir que Jesús, escúcheme bien, Jesús entró en la escena. En el capítulo 5, en los primeros versículos, empieza el sabor, empieza la sal, empieza el capítulo a tener vida. ¿Sabe por qué? Porque en el momento difícil alguien llega con su luz admirable, alguien se mete en la escena. ¿Y sabe quién se mete en la escena del joven? En la escena del joven no se mete cualquier persona. En la escena del joven se mete Jesús de Nazaret. En la escena del joven aparece el rabí, aparece el maestro, aparece la luz verdadera, aparece el camino, la verdad y la vida. Jesús se mete en la escena. Por eso en este momento te estoy hablando a ti. Jesús llega en el momento preciso a tu vida. Kairos, tiempo perfecto de Dios. En ese momento Jesús llega y se mete en la escena. Jesús infiltra y se mete absolutamente en ese momento oscuro, trayendo luz. Siempre que Jesús se metía en la escena de una familia, de una persona, de un hombre enfermo, de un hombre endemoniado, siempre que Jesús aparece en la escena, siempre la vida cambia, siempre la vida es renovada. Siempre la vida es transformada, es transportada en algo nuevo, en algo diferente. Y aquí Jesús dice su palabra, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, fíjate, Jesús salió de la barca. Jesús sale inmediatamente, y Jesús en su mente, Jesús en su corazón, y Jesús en él mismo ya sabía a dónde iba. Jesús conocía perfectamente que iba a visitar al sepulcro. Le podemos llamar el tema de esta predicación: la visita de Jesús al sepulcro. Jesús no estaba en el palacio, Jesús estaba en el sepulcro. Escúchame bien, persona, escúchame bien, hermano, que en este momento me estás escuchando. Tal vez piensas que tú no eres digno del reino de los cielos. Tal vez tú piensas que tú no eres digno de Dios, que no eres digno del perdón. Pero ¿sabes qué? Aquí Jesús estaba en el sepulcro. Jesús estaba en el lugar menos deseado, con la persona menos indicada. Y tú me vienes a decir a mí, o tú piensas que Jesús no te quiere, o tú piensas que Jesús no te puede ayudar,
ayudar, pues estás equivocado, porque Jesús visitó el sepulcro. Jesucristo dice su palabra que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no ha venido a lo salvo, Él ha venido a lo más vil, a lo pecador. Él ha venido a sanar, Él ha venido a restaurar. Él fue y visitó al sepulcro. Si entiendes esta escena, que Jesús visita lo más vil, Jesús visita lo más imposible, Jesús llega en el momento preciso, en el momento exacto, y Jesús se mete en la escena. Realmente fue un momento de prodigio, de milagro. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús cuando entra a tu vida? ¿Sabes qué es lo que hace Jesús cuando lo permites tú? Permites que Él entre a la escena de tu vida. ¿Sabes qué es lo que Él hace? Segundo punto, Jesús confrontó el momento. Jesús confrontó al joven, pero Jesús no tenía nada en contra del joven. Jesús tenía en contra del príncipe de maldad que operaba dentro del joven. Jesús vino a liberar al cautivo. Jesús viene y confronta nuestra situación. Jesús viene y confronta tu estado, tu estilo, tu posición, tu enfermedad, tu cadena, tu esclavitud. Jesús viene a confrontar la situación. ¿Y sabes qué? El que viene a confrontar no es pequeño. El que viene a confrontar es grande. Y ese es Jesús de Nazaret. Jesús te ayuda en tu situación y Jesús confronta tu situación. Jesús no tan solamente visita al muchacho en el sepulcro, sino que Jesús confronta la situación. Si entiendes este pasaje bíblico y entiendes que es la palabra confrontar, Jesús enfrenta. Enfrenta la situación. Jesús toma la posición de Él. Jesús absolutamente enfrenta un momento de situación difícil para Él. ¿Sabe qué estaba en ese momento pasando? Aquel que lo quería matar viene y se manifiesta. Dice su palabra que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. En ese momento Jesús dijo: yo soy la luz. Siempre que Jesús, te vuelvo a repetir, aparecía en la escena, era para traer un prodigio, un milagro. Y Jesús enfrenta la situación. Entonces, en ese momento, el que se aparece no es cualquier persona. El que se aparece es la resurrección y la vida. Jesús en ese momento hace un enfrentamiento de pecado, un enfrentamiento de muerte, un enfrentamiento de esclavitud. En ese momento, vaya conmigo a la escritura. Porque muchas veces aquí empieza a saber Jesús qué pasaba con él. Tenían su morada y nadie le podía atar. Muchas veces había atado con grillos y con cadenas. Y siempre de día y de noche, en el 5:5, de día y de noche, andaba dando voces por los montes, generando miedo, pánico. Este joven encadenado, nadie le podía ayudar. Mucha gente intentó confrontar al joven. Mucha gente tal vez intentó liberarlo, pero nadie podía. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes contra mí? Y en el 5:6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús confronta, hermano. Persona que en este momento me estás escuchando, Jesús, ¿sabes qué es lo que hace cuando tú permites que Jesús llegue a tu vida? Jesús confronta tu situación, sí. Si tú eres una persona que estás a punto de perder tu matrimonio, si tú eres una persona que estás a punto de perder tu familia,
¿Sabes qué es lo que hace Jesús cuando llega a tu vida? Jesús confronta la situación y Jesús restaura tu situación. Jesús enfrenta, Jesús toma el lugar tuyo. Si tú estás poseído, si la muerte está encima de ti, si la dificultad está encima de ti, cuando Él toma el control el dueño de la vida. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. El que toma el control de tu vida y tu situación es Jesús. Y Él es el Todopoderoso, Él es majestuoso. Si tu vida está muerta, Él la va a resucitar. Si tu vida está encadenada, Él te va a liberar. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Jesús le estaba diciendo a las cadenas que el tiempo de las cadenas que Él tenía se habían acabado. Jesús le estaba diciendo al joven, Jesús le estaba diciendo al endemoniado que el tiempo que él había vivido dentro del cuerpo del joven se había acabado. ¿Sabe lo que hace Jesús en las vidas? Que el tiempo difícil, el tiempo de tristeza, el tiempo de encadenamiento y el tiempo de que tu familia esté encadenada se acaba. Cuando Jesús llega a tu vida, el tiempo de encadenamiento, el tiempo de aflicción, el tiempo de angustia, el tiempo de amargura, el tiempo de vivir en una prisión, en ese momento se acaba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús toma el lugar. Jesús toma tu situación en sus manos. ¿Y sabe qué es lo que hace Jesús? Jesucristo libera, Jesucristo cambia y Jesucristo te entorna tu lamento en baile. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y a su nombre toda la gloria, porque Jesús, tenemos un Dios no pequeño, tenemos un Dios grande. El apóstol Pablo decía que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo, porque cuando el apóstol Pablo iba a un lugar, el apóstol sabía que el que enfrentaba la situación no era el apóstol Pablo. El que enfrentaba a los hombres, el que enfrentaba a los incircuncisos, el que enfrentaba a los endemoniados, era el Todopoderoso, era Jesús de Nazaret. Qué tremendo y qué maravilloso es cuando Jesús entra en tu vida, cuando tú dejas que Jesús entre en tu vida. Por eso, cuando te hagan la invitación de aceptar a Jesús, cuando a ti te hagan la invitación de permitir que Jesús tome el control de tu vida, no le digas que no. ¿Sabes por qué? Porque usted le está diciendo a Jesús: toma el control de mi situación. Aquí llega Jesús y visita. Pero el segundo punto, llega Jesús y confronta. Y por último, tercer punto, anótalo muy bien ahí donde tú lo tienes. Jesucristo visita, y cuando Jesucristo visita, Jesucristo confronta. ¿Y sabe qué? El tercer punto en este día es cuando Jesucristo confronta, Jesucristo libera. ¿Sí entiendes? Jesús confronta, pero Jesús libera. Quiere decir que cuando Jesús está en tu vida y dejas que Jesús tome el control de ti, déjame decirte que tu vida no es la misma. Tú te envuelves en una persona nueva. Por eso en su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Encontramos como aquí más adelante, en ese momento, en este mismo pasaje bíblico, en el 18, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho, y toda la gente se maravillaba. Pero en ese momento, este joven queda absolutamente liberado. Jesús le da una libertad a este joven. En ese mismo momento Jesús revela su poderío y su totalidad. Y en ese momento exacto, en ese momento preciso, en ese momento adecuado, Jesús llega a la vida de este joven, manifestándole que para lo que al hombre es imposible, para él no lo es. Manifestándole que para Jesús no hay nada imposible. En ese momento este joven recibe la libertad, este joven recibe la sanidad, este joven recibe la libertad, este joven recibe lo que jamás había recibido. Este joven deseaba ese día, ese era el día de este joven. Este joven estaba disfrutando su día
su día, es su amanecer. Este joven era el último día. Escúchame bien esta palabra que el Señor habla a tu vida. Era el último día que vivía en el sepulcro. Era el último día que iba a vivir en el cementerio. Era el último día que los grilletes iban a lastimar sus cadenas. Escúchame bien. Era la última vez que se pegaba en la cabeza. Era la última vez que veía el sol oscuro. Era la última vez que veía absolutamente a la gente con odio. Porque cuando este joven recibió la libertad, este joven se lo ha puesto. Y yo le digo que más adelante salió con su vida nueva. Una vida nueva, una vida de luz, una vida de gozo, una vida de plenitud. Este joven dejó la cautividad. Este joven fue liberado por el libertador de libertadores. Jesucristo lo libertó de la esclavitud que este joven tenía. Empezó a usar su ropa normal, empezó a ver la luz del día, empezó a tener su vida razonamiento, empezó a sentir su corazón latir, empezó a verse en el espejo con una vida nueva. Qué precioso es cuando Jesús llega a nuestras vidas. Nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida es diferente. Ya no somos los mismos esclavos, ya no somos los mismos. Si tú te decían ratero, si tú te decían el fornicario, si te decían ramera, si te dicen tal vez el homosexual, o si tú piensas y te decían que tú eres una chismosa, cuando Jesús viene a tu vida, Jesucristo cambia todo de ti. A este joven le decía: no vayas al sepulcro porque ahí está el encadenado. No vayas al sepulcro, ten cuidado porque ahí está un hombre peligroso. Pero este joven, se acabó ese último día. Ese último día se acabó la vida del principado en el cuerpo de él. En ese momento se acabó la vida de esclavitud y de cadena. Si tú quieres tener una vida nueva, si tú quieres tener una vida de cambio, yo te invito en ese momento, ahí donde tú estás, ahí en tu familia, en tu casa, preséntales a Jesús, preséntales a Jesús en tu vida, preséntales y dile al principado, a las cadenas: ¿sabes qué? Es tu último día, porque yo le abro las puertas de mi vida, de mi familia, a Jesús. Kairos, tiempo perfecto de Dios. Dios no se equivoca, llega en el momento adecuado, llega en el momento preciso a visitar el sepulcro, donde visita a un joven, donde confronta la situación del joven y donde liberta al joven, dándole una nueva vida. ¿Tú conoces a alguien que está encadenado? ¿Tú conoces a alguien que esté frustrado? ¿Tú conoces a alguien? Yo te invito, háblale de Jesús, para que Jesús confronte. Yo soy el libertador, Jesús dijo. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la palabra que Jesús nos confronta en esta tarde. Una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra que sí liberta. Una palabra que no miente. El hombre miente, Jesús no miente. Él no liberta. Yo te invito, no pierdas el ánimo. No pierda la esperanza. No se desanime. No quiera tirarse del precipicio. No se quiera suicidar. Reprenda el pensamiento del diablo. Que el Señor lo reprenda. Este joven se pegaba en la cabeza. ¿Saben por qué? Porque el diablo se gozaba de su condición. El diablo quería que su vida estuviera amargada. Es lo que quiere el enemigo. Pero Jesús viene a liberarte. Tienes que invitarlo. Ahí donde tú estás, ¿por qué no invitas a Jesús en tu vida? ¿Por qué no invitas a Jesús? Y dile: Señor, baja de la barca y visítame. Dile a Jesús ahí donde tú estás: visítame, Jesús. Visítame. Dile ahí donde tú estás: Jesús, visita mi vida. Visita mi situación. Visita mi angustia. Visita, preséntale el problema a Jesús. Deja que Jesús sea el autor. Padre, en esta hora yo intercedo, Señor, por cada familia, por cada oyente, por cada persona que nos está en sintonía. Yo te pido, Señor, que al igual que en este capítulo, bajaste de la barca, Señor, hiciste esa visita espectacular. Cuando visitaste, Señor, de igual manera a la suegra de Pedro, tu visita trajo sanidad, Señor. Siempre tu visita
Realmente nos sorprende, Dios. Por eso en este momento, Señor, yo extiendo tu mano, Señor, en tu nombre maravilloso. Extiendo, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús, en cada rincón de cada hogar, donde la situación esté difícil, en esos tiempos difíciles, donde haya juventud que tal vez esté muriendo, Señor, en adicción, Señor, en cada cuarto, en cada recámara, donde la gente esté muriendo. Tu sangre tiene poder, Jesús. Tu presencia maravillosa, Señor, empápelo cada rincón, Señor, cada espacio de las familias. Yo bendigo, Señor, cada uno de ellos, Padre. Dios le bendiga en este hermoso día. Esperemos que el Señor le siga colmando de bendiciones. Un abrazo fuerte, evangelista Raúl Arredondo. Cada que usted piense y se imagine, siempre estamos orando por usted. Bendiciones.